Pues te damos gracias, Padre, porque eres santo y en tu santidad y en tu bondad y en tu paciencia y en tu amor nos congregas hoy, Señor, para adorarte. Padre querido, al abrir tu palabra hoy te pedimos, por favor, que el Espíritu nos hable a cada uno al corazón y que a cada uno, Señor, nos dé el compromiso, la convicción y las ganas de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito es ese texto en el que Dios proclama su propia gloria. ¿Cómo es Dios en realidad? Nosotros somos creyentes porque en algún momento de nuestra vida se nos ha revelado quién es Dios y hemos decidido creer en Él. Amén. No somos creyentes simplemente porque el formar parte de una iglesia nos da ciertos beneficios. ¿Correcto? No somos creyentes solamente por el hecho de que al ser creyentes se nos ha prometido la vida eterna. Es decir, no somos creyentes por lo que se nos ha prometido, sino que somos creyentes porque creemos que Dios es amor. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la controversia, el problema, es que alguien acusó a Dios de no ser quien dice ser. Pero a lo largo de los siglos, Dios ha mostrado de forma inequívoca, queridos hermanos, que Dios es quien dice ser. ¿Estamos de acuerdo o no? Si estamos en la iglesia es porque nosotros en nuestra libre decisión hemos optado por creer en un Dios que dice que es amor y nos lo hemos creído. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, muéstrame tu gloria, enséñame quién eres, quiero verte en realidad, Dios proclama su nombre y lo proclama en palabras que son maravillosas. Dice que Dios proclamó su nombre diciendo, Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios en realidad? A pesar de que en el mundo no se conoce a Dios, Dios cuando se revela de esta manera. Dios es fuerte, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es bueno, Dios es amor. Así que nosotros estamos en la iglesia porque creemos, y esto es una locura, pero creemos que Dios es bueno. ¿Amén? No sé cuántos tenéis Biblias, ayer ya lo pregunté en internet, pero ahora estamos en directo, así que no sé cuántos traéis Biblias en cualquiera de sus versiones. A ver, ¿puedo verlas? No seáis tímidos, puede ser móvil también, no pasa nada, no pasa nada. Solo que lo tengas en modo avión para que no te entre el Facebook o el WhatsApp y te entretenga, ¿vale? Pero si tenéis Biblias, y esto es una costumbre muy bonita la de tener Biblias, vamos a leer algunos textos antes de adentrarnos, no antes, nos vamos a adentrar ya directamente en lo que queremos reflexionar en esta mañana. Así que os invito a que vayáis al libro de Tito. Sabéis que Tito está antes de Filemón, Os dejo que lo busquéis, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y vamos a leer los versículos... Bueno, vamos a leer del versículo 4, ¿de acuerdo? El versículo 4. Tito 3, 4. Para los que tenéis la Biblia en el móvil, que es una buena costumbre también tener la Biblia en el móvil, que sepáis que es mucho mejor tenerla en papel. Y os explico el porqué, solamente os explico el porqué. Porque en el papel puedes verlo todo, ¿sí? Puedes ver el contexto. Yo, de hecho, os digo, yo no podría predicar sin mi Biblia, porque mi Biblia es la que yo trabajo, la que yo estudio. Es aquella en la que yo derramo mi alma, y yo quiero que entendáis que para mí, personalmente, sin tener nada en contra de lo digital, ni nada en contra de los que tenéis la Biblia en el móvil, no me importa, no estoy diciendo que sea malo, pero yo cuando veo el texto, entiendo el contexto, y ahora os voy a explicar el por qué digo esto. Fijaos el versículo 4. El versículo 4 de Tito capítulo 3 empieza con un pero, y siempre que hay un pero es porque ha dicho algo antes, si no, no habría un pero, ¿sí o no? Cuando alguien te dice te quiero y ahora viene el pero, eso es terrible, ¿sí o no? Te quiero, pero... Yo te daría esto, pero... Y el pero no nos gusta, pero fijaos en este texto de lo que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad nos salvó. Así que solamente quería compartir con vosotros, mira, ahí lo tenéis en pantalla, qué bueno. Muchas gracias. Fijaos lo que dice el texto, pero cuando se manifestó dos cosas. La bondad de Dios, ¿es bueno Dios, sí o no?
Podéis decirlo en alta voz, no os preocupéis, no somos pentecostales por decir que sí. ¿Amén? ¿Es bueno Dios, sí o no? Sí. Es bueno Dios. De hecho, Jesús le preguntó al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ¿y ese quién es? Es Dios. Así que la Biblia dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, manifestarse algo es hacerse evidente, ¿sí o no? ¿Es bueno Dios? Satanás dijo que no. Y durante 4000 años la gente estuvo dudando entre si Dios era bueno o no era bueno, pero cuando la bondad de Dios se hizo manifiesta, cuando se reveló, cuando Cristo vino a vivir entre nosotros, nos dimos cuenta de que Dios es bueno. Cuando la bondad de Dios se manifestó, y mirad que dice, y su amor para con la humanidad, Él nos salvó. Así que hay dos elementos fundamentales de la personalidad de Dios, es que es bueno y ama. ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno y Dios ama. ¿Estás aquí por eso, sí o no? ¿Eres creyente porque Dios es bueno y ama o eres creyente por alguna otra razón? ¿Estás convencido de que Dios es amor o todavía estás dudándolo? ¿Crees en la bondad de Dios? ¿Crees que Dios es bueno o todavía tienes dudas? ¿Qué tipo de Dios es Dios para ti? ¿Qué tipo de religión vives? ¿Qué tipo de manifestación, qué tipo de revelación tienes tú en tu vida acerca de Dios? ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto lo valoras? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo aprecias? ¿Quién es Dios para ti? Es que durante toda tu vida como creyente tienes que responder a esta pregunta. ¿Cuánto admiras a Dios? ¿Qué es Dios para ti? Cuando tú lees la Biblia, ¿qué es lo que se te revela? ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿En qué tipo de Dios crees? Porque hay muchos dioses, pero solamente hay uno que sea amor, que es el Dios del cielo, el que se nos revela. Dios manifiesta, Dios nos esconde, Dios revela su bondad y Dios revela su amor. ¿Estamos de acuerdo? Otro texto. Os invito a que vayáis conmigo a 2 de Corintios. Este texto me ha hecho tanto bien esta mañana que lo quiero compartir con vosotros. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Es Pablo el que habla. Es Pablo el que se presenta. Es una carta preciosa la de 2 de Corintios y de hecho vamos a fundamentar gran parte del mensaje en esta epístola. Pero mirad qué bonito es este texto. 2 de Corintios 10, versículo 1. Mirad qué texto más bonito, chicos. Dice así, yo Pablo es el apóstol, es el pastor que le escribe a su iglesia. Yo Pablo os ruego por dos cosas, por la dulzura y la bondad de Cristo. Yo que en realidad soy tímido cuando estoy presente entre vosotros, pero atrevido cuando estoy ausente. Fijaos, Pablo va a escribir una carta a su iglesia y Pablo va a hacer un ruego, va a pedir un favor. Pablo va a hablar con la iglesia a la que él ama y lo va a hacer por dos razones. ¿Cuáles son las dos razones? No sé qué dice vuestra versión, pero la mía dice por la dulzura y por la bondad de Cristo. ¿Os llama o no os llama la atención estas dos palabras? ¿Es Cristo dulce o no lo es? Gracias. Cristo es dulce. Cristo es bueno. ¿Qué te produce cuando oyes la palabra Jesús? ¿Aburrimiento? ¿Hastío? ¿Qué te produce Jesús? Yo a veces pienso, ¿no?, en los creyentes. Algunos se duermen mientras predico. Y está bien, yo intento gritar para que nadie se duerma, pero a veces lo que percibo es que la religión la tenemos tan conocida que ya no produce asombro, ya no produce admiración. Escuchadme bien, hermanos, no lo voy a hacer, me alejo un momento del micro. Esto me está grabando, ¿no? Pero yo os digo una cosa, cuando nosotros vamos a abrir la palabra de Dios, cuando nosotros abrimos la Biblia, todavía hoy tendríamos que descalzarnos en símbolo de respeto y admiración. Descalzarnos porque lo que vamos a escuchar es tan maravilloso que necesitamos expresar de alguna forma que lo que se nos está diciendo no es cualquier cosa. Esto que predicamos no es como un mitin político, no sé si me entendéis. Hablar de Jesús no es hablar de cualquier cosa. Yo puedo hablar de fútbol, de Messi o de lo que sea, pero hablar de Cristo es algo mucho más grande. No sé cómo transmitirlo para que me entendáis. Pero cuando Pablo habla a la iglesia, lo hace apelando a dos características de Jesús, por la dulzura. La dulzura. Hay a quien no le gusta el dulce, a lo mejor no entiende esta palabra, pero el dulce normalmente es algo que entra suavemente. Jesús es dulce. Y cuando dice que Jesús es dulce, lo que está diciendo es que Jesús es algo agradable, ¿o no?
¿Qué produce en ti Jesús? Produce consuelo, produce salvación, produce paz, produce perdón. ¿Qué produce Cristo en ti? Hay personas que no han alcanzado madurez todavía en Cristo y por lo tanto cuando van a la iglesia van por obligación. Pero aquellos que no vamos por obligación, sino que vamos por devoción, por adoración, es porque hemos descubierto que Cristo es bueno. Y quiero decirlo una y otra vez, Cristo es bueno, Dios es bueno. Por eso cuando Él se revela a la raza humana, no se revela desde el castigo, sino que se revela desde la paciencia, desde la misericordia. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de cristianismo enseñas tú a tus hijos? ¿Qué tipo de religión vives tú en tu casa? ¿Qué tipo de cristiano eres cuando nadie te ve? ¿Qué tipo de religión vives tú? ¿Una religión que transmite dulzura o una religión que transmite amargura? Porque también hay aquellos que son amargos, ¿sí o no? Hay aquellos que cuando hablan de Dios todo lo que producen es amargura. Es algo agrio, ¿o no? Hay personas que hablan de Dios y lo único que transmiten es miedo. Lo único que transmiten es... Pero Cristo es dulce. Y a no ser que nosotros experimentemos esa dulzura, no estamos conociendo a Cristo, estamos haciendo otra cosa. Hasta que hasta este punto de la predicación lo que estoy diciendo es que cuando Cristo se me revela, cuando Cristo se me muestra, si no hay intermediarios que estropeen la imagen de Dios, si no hay nadie que estropee lo que Dios es, cuando Dios se me muestra a mí por lo que Él es y no por lo que los demás dicen, lo que yo percibo es que Dios es bueno, dulce, fuerte, misericordioso y piadoso. Y si esta no es la imagen que tengo de Dios, tengo que volver a la Escritura, porque dice que la Biblia me da testimonio de Él. Y el testimonio que la Biblia me da de Dios no puede ser contrario de lo que Dios quiere que yo sepa. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué tipo de religión vives? ¿Le has pedido alguna vez a Dios que se te muestre, que muestre su gloria? Quiero conocerte, no por lo que la gente dice, sino por lo que tú eres. Quiero saberte, quiero verte cara a cara, quiero saber cómo eres tú en verdad. Quiero que te me reveles, quiero que te me muestres. Y eso, todo eso, es la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Así que si tuviéramos que resumir qué es la gloria de Dios, hermanos, que es el título del mensaje que os estoy compartiendo, la gloria de Dios es su carácter. Es quién es Dios en realidad, sin intermediarios, sin nada que de alguna forma haga un borrón entre lo que Dios es y lo que yo percibo. Cuando alguien me predica a un Dios que se deleita en ver al que peca sufriendo, ese Dios no es el bíblico, porque Él dice que no se deleita, Él no disfruta en castigar. Él busca y ama salvar, Él se deleita en la misericordia, Él disfruta salvando, Él disfruta perdonando, Él disfruta cambiando a la gente. No porque sea un manipulador, sino porque quiere salvarnos. Así que vuelvo a preguntar, y esta es una pregunta que si no te la contestas no tendrá sentido todo el mensaje. ¿Quién es Dios para ti? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué eres creyente? ¿Porque tus padres te obligan? ¿Porque no tienes otro mejor lugar en el que estar? Porque en la iglesia es un lugar en el que puedes sacar algún tipo de provecho. ¿Por qué eres parte de la iglesia? ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué esperas? ¿Por qué anhelas la segunda venida? ¿Para demostrar que los católicos o los pentecostales o los testigos o los ateos estaban equivocados y que tú tenías la verdad? ¿Eso es lo que te motiva a esperar que Cristo venga? ¿O lo que te motiva es que quieres verlo? ¿Quieres abrazarlo? ¿Quieres darle las gracias? ¿Quieres simplemente llorar a sus pies por lo mucho que Él ha hecho por ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es Dios dulce? ¿Es Dios bueno o no lo es? Esto es un mensaje que de alguna forma tenemos que contestar, porque a no ser que nosotros nos enamoremos apasionadamente de Jesús, nuestro cristianismo no tendrá sentido. Yo no estoy en la iglesia porque la iglesia tenga la verdad. Yo estoy en la iglesia porque la iglesia quiere y proclama un Jesús al que me quiero parecer. ¿Amén? Repito, no estoy en la iglesia porque la iglesia tenga la verdad, como si la verdad se pudiera definir solamente por un conjunto de enseñanzas. Yo estoy en la iglesia porque en mi iglesia se me ha enseñado a adorar a un Dios que cuando se me manifiesta cambia mi vida, transforma mi forma de ser. Yo no estoy en la iglesia porque tengo miedo a perderme.
Yo estoy en la iglesia porque quiero conocer a aquel que me salvó. ¿Vemos la diferencia o no? Yo no estoy en la iglesia porque tenga miedo a perderme. Yo estoy en la iglesia porque quiero conocer a aquel que me salvó. Y Él me salvó no porque hubiera mérito en mí, sino porque Él es amor. ¿Estamos de acuerdo? Dicho todo esto, me gustaría que pudiéramos ir a 2 de Corintios, que es donde estábamos, pero en el capítulo 3 y capítulo 4. Ayer decíamos, para los que estuvisteis en internet, en la ¿cómo le llamáis? Videoconferencia, videollamada, videopredicación, en el encuentro nocturno, vamos a dejarlo sencillo, muchas gracias. Para los que estuvimos ayer decíamos que Pablo dice, tenemos este tesoro, ¿os acordáis del versículo 7 de 2 de Corintios 4? Para los que no estuvisteis no pasa nada, porque en realidad lo vamos a leer, pero solamente haciendo una referencia a los que sí que estuvisteis, porque ayer ya lo mencionamos, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿os acordáis? De 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Y cuando digo os acordáis es para que alguien me conteste, porque nadie me ha contestado. ¿Os acordáis o no? Gracias. Es que si no parece como que me lo estoy inventando para aquellos que no estuvieron ayer. Porque nadie contesta. ¿Será que el pastor no dijo lo que dice que dijo? Sí que lo dije, ¿o no lo dije? Sí, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, tenemos este tesoro, y cuando habla de tesoro no es lo que yo tengo, es lo que Él es. ¿Amén? Tenemos este tesoro, el tesoro del carácter de Dios, lo tenemos en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro. Y me invitan a predicar en Figueras y vengo con la ilusión de un mensaje que me hace ilusión, pero yo no puedo transmitir como me gustaría lo que quiero predicar. ¿Por qué? Porque soy un vaso de barro. Lo intento, pero sería mucho más bonito si pudiéramos ver a Jesús, ¿sí o no? Yo uso palabras, intento poner emoción, porque me encanta lo que estoy predicando, pero por mucho que yo lo intente, es pequeño comparado con lo que estoy diciendo. Y espero que incluso para aquellos que están aburridos en la iglesia digan, jolín, no sé qué ha dicho, pero lo ha dicho con mucho entusiasmo. Y si encima pudierais incluso quedaros con el mensaje y no con el mensajero, sería espectacular. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y mira lo que dice, estoy en el versículo 7, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Con qué te vas a quedar esta mañana? ¿Con que vino un pastor calvo de Madrid a predicar? ¿O con que levantamos a Jesús con toda su belleza? Que levantamos el nombre de Cristo. Muéstrame tu gloria, enséñame cómo eres, revélate. No te quiero conocer por lo que los demás dicen, quiero conocerte por lo que eres. Esto es lo que Moisés pidió y te pregunto, ¿has pedido eso alguna vez, sí o no? ¿O te conformas con lo que los demás creen? ¿Eres creyente por lo que tus padres son? ¿O eres creyente por lo que tú has descubierto? ¿Eres creyente por lo que la iglesia te da? ¿O eres creyente por lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Veis la diferencia? Es que una cosa te hace ser apático y la otra te hace ser una persona entusiasta de la religión. Es que si no estás aquí por Cristo, es mejor que no estés. No porque no quiera que estés, es que aunque estés, no lo estás. Porque la única razón por la que uno puede ser cristiano es porque ha descubierto quién es Jesús en realidad. Y el texto bíblico dice que eso es un tesoro que tenemos en vasos de barro. Una iglesia imperfecta, como es la nuestra, predica a un Dios que es maravilloso. Y lo hace como puede, a través de la música, a través de la historia de los niños, a través de la predicación, porque lo importante no es quién, sino a quién anunciamos. ¿Correcto? ¿Estamos juntos? ¿Sí? Así que esto es lo que dice el texto. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Este es el versículo 7. Vamos a leer el versículo 6, porque así lo vamos a hacer hoy. Vamos a ir hacia atrás. Versículo 6. Este texto dicen que es uno de los textos más bonitos del apóstol Pablo, ¿vale? Y lo dicen muchos. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen este versículo que vamos a leer no es de los más conocidos, ni siquiera es de los que más memorizamos, pero dicen que el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 4 es de los más bonitos que hay en los escritos del apóstol Pablo. Y me gustaría ver si podemos juntos descubrir la belleza de este versículo. Versículo 6, cuando habla del tesoro, ¿de qué está hablando? Porque dice el versículo 7, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El que acaba de presentar en el versículo anterior.
Vamos a leer el versículo 6. ¿Estamos? ¿Sí? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué texto, eh! Porque Dios, que es el que mandó de las tinieblas que saliera la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para que conozcamos la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde la conocemos esa gloria de Dios? En el rostro de... ¡Wow! Hay que leerlo varias veces, no es un texto fácil de entender, ¿eh? Hay que leerlo varias veces, yo os dejo que lo leáis, pero leámoslo con calma. Fijaos lo que dice, Dios es poderoso como para sacar de las tinieblas luz, ¿correcto? Si Dios puede hacer de la nada el todo, si Dios de las tinieblas puede sacar luz, también es poderoso ¿para qué? Para mostrarme a mí, en la cara de Jesús, la gloria de Dios. Y te pregunto, ¿has visto alguna vez la cara de Jesús? No en fotos, no en cuadros, no en imágenes. ¿Lo has visto alguna vez a Jesús? Dice la Biblia que nosotros hemos de caminar como viendo al invisible. ¿Amén? Hemos de caminar como viendo al invisible. Cuando tú imaginas el rostro de Jesús, ¿qué ves? Cuando tú miras a Jesús tratando a aquella mujer que habían pillado en el acto de adulterio, ¿qué ves? Cuando tú ves a Jesús bendiciendo a los niños, ¿qué ves? Cuando tú ves a Jesús riéndose con los discípulos, ¿qué ves? Cuando tú lees la Biblia y vas viendo una imagen de Jesús en tu mente, ¿qué ves? ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿En qué tipo de Dios crees? ¿Cómo es Jesús para ti? Porque el cómo sea Jesús para ti será el cómo es el Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me estáis entendiendo, queridos amigos? Dios quiere que lo conozcamos al contemplar ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo es Jesús? Por eso Pablo dice, os escribo en la dulzura y en la bondad de Cristo. Y te vuelvo a preguntar, querido amigo, es que si no tienes pasión por esto, no sé qué te pueda apasionar, pero ¿es dulce o no es dulce Jesús para ti? Eso no es hermoso Jesús para ti. Y no es una predicación solamente para que nos hagamos empalagosos y qué lindo es Jesús. Es que Jesús es maravilloso. Es que si esto no es el fundamento de tu religión, todo lo demás no va a permanecer. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo no es dulce, no es bueno para ti, ¿qué es la religión entonces para ti? Nosotros somos transformados a la imagen de aquello a lo que contemplamos. ¿Esto lo sabíais, sí o no? El objetivo de Dios es que te parezcas a Jesús. Y solamente te podrás parecer a Jesús en la medida en la que tú lo contemples por la fe. Eres transformado, te vas pareciendo cada vez más. ¿Cómo tratas a tu gente? No cuando estás en la iglesia, sino cuando no estás. ¿Cómo tratas a los demás, a tus compañeros? Sean de estudios o de trabajo, ¿cómo eres tú en realidad? Eso refleja el tipo de Dios en el que tú tienes. Si eres un hipócrita, se te notará. Si dices pero no haces, se te va a ver. Si solamente crees cuando estás en la iglesia, cuando todo el mundo se porta bien, pero en casa eres un tirano, también lo van a notar. Porque somos aquello a lo que contemplamos. ¿Quién es Jesús para ti? Porque según quien sea Jesús para ti, tú serás para con los demás, porque somos aquello a lo que contemplamos. Y a no ser que empecemos a ver en Cristo la gloria de Dios, estaremos perdidos, porque Cristo vino para transformar nuestra vida, para que por la gloria de Dios, lo que el pecado hizo en nosotros, Cristo lo pueda cambiar. Y es que el pecado cambió la imagen de nosotros, ¿sí o no? El pecado distorsionó quiénes somos en realidad, pero Cristo vino para hacernos semejantes a Él, para que Él como hermano mayor pueda reconocernos como hermanos. Así que te vuelvo a preguntar, amigo mío, por favor, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué es? ¿Una doctrina? ¿Algo de los sábados? ¿Algo que cuando dejo todo lo demás entonces tengo un poco de tiempo para Él?
o Cristo lo es todo para ti? Porque solamente la respuesta a esa pregunta determinará qué tipo de cristiano eres. Dios, que hizo resplandecer la luz en las tinieblas, mirad qué bonito es esto, es el que resplandeció en nuestros corazones. Te pregunto, tu corazón, ¿qué siente cuando oye hablar de Dios? ¿Qué siente? No digo ahora, en esta mañana, a lo mejor hoy has tenido un mal día, o has dormido mal, o tu desayuno no te ha satisfecho, o tienes otras preocupaciones. Pero normalmente cuando oyes hablar de Dios, ¿hay fuego en tu corazón o no lo hay? ¿Hay admiración o no la hay? Eres un poco flipado como yo y cuando te hablan de Dios tienes ganas de descalzarte, quitarte el calzado de tus pies porque lo que te están diciendo es demasiado bueno. ¿Te ha pasado alguna vez que vas caminando por la calle, estás escuchando una canción de Dios y te pones a llorar como si estuvieras loco? A mí me ha pasado, así que si no te ha pasado a ti, te lo has perdido porque es maravillosa la experiencia. La gente te mira y piensa, madre mía, ¿qué le pasará? Pero tú estás en otra historia, estás adorando a Dios. ¿Me entendéis? Dios es bonito para aquellos que por el ejercicio han aprendido a conocerlo. Pero para aquellos que todavía no lo han hecho es una locura lo que estamos diciendo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Resplandece ya en tu corazón, sí o no? No te conformes solamente en conocerlo de oídas, como dice Job. Haz que tus ojos lo vean. Vive, experimenta. Aprende a conocerlo para que la gloria de Dios se te manifieste de tal forma que te enamores de Él. Esto es lo que la Biblia te invita a hacer. Esto es lo que es la verdadera religión. Es una invitación, es una puerta abierta a conocerlo, a entenderlo, a saber cómo es Él. Y voy a citarte un texto que es precioso, está en Jeremías capítulo 9. Es un texto que quizás conocéis de memoria, yo lo conozco de memoria, así que os lo voy a citar. Jeremías capítulo 9 dice, escuchad, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Os acordáis del texto? Ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, sino alábese en esto el que tuviera que alabarse, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que hago justicia y me complazco en la misericordia. ¿En qué deberíamos pasar nuestro tiempo? No el rico en su riqueza, no el sabio en su sabiduría, no el valiente en su valentía, sino que si tuvieras algo de lo que presumir es en conocerlo y entenderlo, cómo es Dios, cuánto lo conoces. Y Dios resplandece en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El versículo 5 lo vamos a saltar, pero vamos al 4. Mira lo que dice el versículo 4. Bueno, leo la segunda parte del versículo 4 de 2 de Corintios 4. Dice así, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Escuchad, el texto dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que te pregunto, cuando tú escuchas hablar del evangelio, cuando te predican el evangelio, ¿qué evangelio te predican? ¿El de las malas noticias? ¿El de las persecuciones? ¿El de lo mucho que vamos a sufrir hasta que Cristo venga? ¿Qué te predica la gente? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje que deberíamos proclamar? ¿Cuál es el evangelio que deberíamos predicar? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente se sienta atraída por la religión? ¿Lo que comemos? ¿El cómo vestimos? ¿Lo que somos o quién es Él? ¿Me entendéis? Mirad lo que dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y te pregunto, para ver si has entendido lo que estoy diciendo, ¿qué es la gloria de Cristo? Su carácter, su forma de ser, ¿quién es Él en realidad? ¿Sí o no? Sin intermediarios. ¿Quién es Dios en realidad? No por lo que la Iglesia te enseña, sino por lo que tú has descubierto en tu propia experiencia personal. ¿Amén? ¿Sí? Esta es la gloria de Cristo. El evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo, que es su carácter. Y Cristo es la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Acompañadme a dos textos. Vamos a leer dos textos juntos. Por si os gusta eso de leer textos en la Biblia, os comparto un par. El primero está en Efesios, capítulo 3. Pablo está hablando de sí mismo. Efesios, capítulo 3. Os doy tiempo a que lo encontréis. Gálatas y después Efesios, Gálatas, Efesios, antes de Filipenses. Y el capítulo 3 va después del 2 y antes del 4. Os lo estoy poniendo fácil, ¿sí o no? Efesios, capítulo 3, versículo 8.
Vamos, con calma. Me encanta escuchar las páginas o los dedos tocando pantallas. Lo tenéis ahí también, ¿no? Es más rápido el de megafonía que nosotros. Dice así, mirad qué bonito texto, Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Cómo lo dice aquí? Inescrutables. Esta es la versión clásica, Inescrutables. Una palabra que si no conocíais ya la conocéis. Inescrutables. Nadie utiliza esa palabra, ¿sí o no? Nadie la usa, inescrutable. ¿La habías escuchado alguna vez, Adrián? Inescrutable. Yo tampoco soy de aquí, Inescrutable, insondable, interminable, inabarcable, inexplicable. Hay un montón de palabras que significan lo mismo. ¿Qué es el evangelio para Pablo? Dice, yo tuve la gracia, yo tuve el favor, yo tuve el regalo de ser un ministro, un apóstol, un predicador del evangelio ¿del qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo, hermanos? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo increíble de Jesús? Todo. Es su carácter, otra vez. Así que yo te pregunto, cuando tú predicas el evangelio, cuando te dicen, tú eres adventista, ¿verdad? Y tú dices, sí. ¿Y qué diferencia hay entre los católicos y los adventistas? Te pregunto, ¿en qué te centras? ¿En la Virgen María? ¿O te centras en esto? ¿Me estáis entendiendo? ¿Cuál es tu evangelio? Te sentirás más o menos atraídos por Jesús cuanto más lo conozcas. Y te sentirás menos atraído por Jesús cuanto menos lo conozcas. ¿Qué es religión para ti? ¿Qué es ser cristiano? ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué valdría la pena renunciar a ciertas cosas que el mundo te ofrece para quedarte con otras que la iglesia te ofrece? ¿Por qué? Si la diferencia no está en quién es Cristo para ti, es mejor que te quedes donde estás. Porque no hay ninguna otra razón por la que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Yo soy evangelio, dice Pablo, de las insondables riquezas de Cristo. Otro texto, está en primera de Pedro, un texto muy conocido. Primera de Pedro 2, versículo 9. Lo conocéis bien este texto muchos de vosotros, Es el que empieza diciendo, vosotros sois linaje escogido. ¿Os acordáis? Primera de Pedro 2, versículo 9. Vosotros, los creyentes, los cristianos, sois un linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes, las características, los elementos positivos de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Es esta nuestra misión, sí o no? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué eres linaje escogido? ¿Para qué eres real sacerdocio? ¿Para qué eres una nación santa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para vivir más en este mundo? ¿Para qué eres? ¿Para que el diezmo al darlo te bendiga y seas más rico de lo que eras antes de dar? ¿Para qué? Iglesia, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra misión? Dice que nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué estás anunciando? ¿Qué virtudes tiene Dios para ti? ¿Es Dios dulce? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios paciente? ¿Es Dios misericordioso? ¿Brilla Dios en tu corazón? ¿Son sus cualidades las que hacen que tú estés totalmente apasionado por Él? ¿O es más bien rutinaria tu religión? ¿O es más bien, pues bueno, esto es lo que soy y aquí estoy sin admiración, sin gozo, sin admiración por lo que Dios es? No sé cómo decirlo para ser más intencional, pero ¿me habéis entendido? ¿Alguien me ha entendido? ¿Puedo ver las manos? Porque si no, es que ni en eso me participáis. ¿Puedo ver quién no me ha entendido? Sed sinceros. Yeah. ¡Wow! Bueno, papá te lo explica. ¿Pero me entendéis o no? Este es el evangelio, queridos amigos. El evangelio tiene que ver con quién es Él y no con quién somos nosotros.
Y la Biblia nos dice que Dios quiere de alguna forma mostrarse en tu vida. Y el Dios que tiene poder para sacar de las tinieblas luz es el que a nosotros de las tinieblas nos saca para que nosotros expliquemos quién es Dios para cada uno de nosotros. Así que mi objetivo no es hacer adventistas. ¿Amén? Mi objetivo no es solamente ir a la calle para que otros entren en la iglesia. Mi objetivo es simplemente, cuando se me da la oportunidad, compartir por qué creo y en quién creo. Y cómo es aquel en el que yo creo. Voy a poner un ejemplo y vamos a un texto más y termino. Muchos conocéis los escritos de Elena White. Muchos conocéis, muchos, ¿no? No todos, pero muchos los conocéis. ¿Te pongo nervioso? ¿No? Me voy a volver a mover dentro de un rato, así que quédate de pie si quieres. No es broma. Me quedo aquí por amor a ti, ¿vale? Para aquellos que me están mirando en esta cámara. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Valentino, muchas gracias por mover la cámara. ¿Qué hago? ¿Hago algo más? ¿Cojo el micro también? Ostras, me pones muy nervioso ya, Valentino? Ya me empiezas con órdenes y ya me pones nervioso. Valentino, por amor a ti, ¿vale? No te pongas rojo, Valentino. Bueno, escucha, vamos a poner un ejemplo. Elena White tiene un montón de escritos, un montón de libros, pero hay 5 que son muy importantes. Son los 5 libros que dan sentido a la historia de la redención. Son 5 libros que se llaman, ¿os acordáis? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos. Son 5 libros que recorren toda la historia de la redención, desde el Génesis hasta más allá del Apocalipsis. Los conocéis más o menos. El primero, hemos dicho, se llama Patriarcas y Profetas. Y Patriarcas y Profetas, que es el primer libro de 5, de miles de páginas en total, el primero empieza diciendo: Dios es amor. Así empieza esta serie de 5 libros. Dios es amor. Las 3 primeras palabras de la historia de la redención es Dios es amor. A partir de aquí viene la caída del hombre. El hombre dudó de que Dios fuera amor. Hubo alguien que puso en la mente del hombre la duda: ¿Dios es amor? ¿Estáis seguros de que Dios es amor? ¿Será que Dios es quien dice ser? Y a partir de ahí toda la historia de la humanidad, toda la historia triste, asquerosa y lamentable en la que estamos tú y yo. Una historia en la que estamos simplemente por haber dudado de que Dios es amor. La mayor evidencia de que Dios es amor es que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, lo aceptáramos o no. Pero la mayor razón o la mayor evidencia que tenemos hoy de que Dios es amor es precisamente que Cristo en su amor vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Y aquí podemos hacer 2 cosas: una, aceptarlo, y otra, rechazarlo. La historia sigue, y después de 5 libros, cientos y miles de páginas después, cuando termina el 5.º libro, El conflicto de los siglos, las últimas 3 palabras son: Dios es amor. ¿Por qué digo todo esto? Porque la historia empieza con Dios es amor, la historia termina por Dios es amor, y todo lo que pasa en medio soy yo decidiendo si me creo o no que Dios es amor. Y te pregunto, ¿te lo has creído, sí o no? ¿Te lo has creído? No teóricamente. Dios es amor, sé dónde está en la Biblia. No me refiero a eso. ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿Estás seguro incluso cuando nada te va bien que Dios es amor? ¿Estás seguro cuando te equivocas, cuando fallas, cuando pecas, cuando te rebelas, cuando te alejas, cuando caes en el pozo? ¿Estás convencido de que a pesar de eso Dios nunca dejará de amarte? Porque el amor de Dios no depende de cómo te portas, sino depende de cómo es Él. Dios es amor. Ay, pastor, pero eso ya lo sabemos. Mira, no se trata de que lo sepas o no, se trata de que lo recuerdes constantemente, porque esto es el Evangelio de Cristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es anunciar las inescrutables, recordáis la palabra, ¿no? Las inescrutables riquezas. El Evangelio de Dios tiene que ver con cómo es Él. Y nada de lo demás tiene sentido a no ser que recordemos y sepamos cómo es Él. Es por eso que yo puedo decir a una persona: mira, tienes que venir a la iglesia. Pero si la razón por la que yo animo a una persona a ir a la iglesia es diferente
al hecho de que en la iglesia todavía se proclama, se anuncia, se dice cómo es Jesús, entonces quizás no valga tanto la pena venir a la iglesia. Y termino con un texto, ¿vale? Valentino, ¿lo he hecho bien? ¿Sí? Lo vuelvo a dejar, con tu permiso. Mirad, acompañadme y termino con este texto. Vamos a 2 de Corintios, que es donde estábamos. Puedes mover la cámara si quieres. ¿Vas a poner el texto? Muy bien. Oye, qué bueno eres tú. Os felicito por este chaval que tenéis aquí en la iglesia. Vamos con este último texto, lo vamos a leer juntos. Estamos en 2 de Corintios, hemos leído los versículos primeros del capítulo 4. Acompañadme al capítulo 3. Acompañadme al capítulo 3. En el capítulo 3 hace una comparación entre la revelación de Dios en la letra, en el antiguo pacto, y la revelación de Dios en Cristo. ¿De acuerdo? No he dicho el versículo todavía, pero estamos hablando de que en el capítulo 3 Pablo hace una comparación en cómo fue la revelación de Dios en el Sinaí, que fue gloriosa, ¿os acordáis? El monte tembló, ¿os acordáis o no? ¿Sí? Dice, si esa manifestación de la letra fue increíble, ¿cómo será la manifestación de Dios en el Espíritu? Esto es lo que dice Pablo. Y me gustaría que entendierais que lo que está diciendo Pablo no es que la revelación primera no fuera importante, que lo fue, pero no tiene nada que ver si solamente nos quedamos con esa. Dios no es letra, Dios no es solamente haz esto porque si no te va a ir mal, Dios es mucho más. Y lo que dice a partir de ahora quiero que lo compartamos. Mirad lo que dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 12. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12, iremos hasta el final del capítulo. Dice, así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con mucha libertad. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en su cara, pues iba a desaparecer. Esto lo recordáis bien, ¿no? Versículo 14, mirad. Pero su mente se ofuscó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el antiguo testamento, les queda el mismo velo, y no descubierto que por Cristo es quitado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de sus compañeros, de sus colegas, de los que eran judíos como él, y él dice, el problema es que cuando leen el Antiguo Testamento solamente leen ¿qué? Letras, palabras, tienen un velo puesto, hay algo que hace que sea borrosa la revelación de Dios. Ese velo solamente puede ser quitado en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, ¿me seguís? ¿Sí? Así que el problema muchos de nosotros es que leemos la Biblia y vemos historias, pero no encontramos al verdadero protagonista de la historia. Hay muchos de nosotros que podemos aleccionar a otros sobre qué comer, cómo vestir, cómo portarse, pero que sepamos eso no significa que hayamos descubierto a Cristo. ¿Me entendéis o no? Hay muchos que leen la Biblia, tienen toda la Biblia en la cabeza, pero no han descubierto a Jesús. Porque cristianismo no es cuánto sabes, sino cuánto te pareces a Él. Cristianismo no es cómo te portas, sino cuánto lo amas. Y esto es lo que está diciendo Pablo, lo está diciendo con tristeza. A día de hoy hay quienes cuando leen la Biblia todavía tienen un velo puesto y la leen para condenar a los demás, pero no han descubierto a Dios. Y el versículo siguiente dice, el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, que es la Torá, el Antiguo Testamento, y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo cubre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, cuando se nace de nuevo, cuando hay una obra espiritual en la persona, mira lo que dice, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora viene el versículo que para mí es clave. Dice, por lo tanto, esta es la conclusión, todos nosotros, ya no está hablando de los judíos, ahora habla de nosotros, por lo tanto, todos nosotros, queridos amigos, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿qué significa esto tú? Contemplando a cara descubierta la gloria del Señor. Es que lo que va a transformar tu vida no es cuánto sabes,
sino cuánto has descubierto cómo es Él a través de lo que sabes. Todos nosotros, contemplando la gloria del Señor a cara descubierta, mira lo que dice, como reflejada en un espejo, ahí viene, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Así que termino. ¿De qué me sirve a mí el conocer a Dios? ¿Por qué he hecho todo este culto, queridos hermanos, todo este énfasis en cómo es Dios? Porque yo seré transformado a la imagen de aquello a lo que por fe he aprendido a contemplar. ¿Cómo es Dios? Porque el cómo es Dios determinará qué tipo de cristiano eres tú. Si todo lo que tú haces no lo haces por bondad, por dulzura, por paciencia, por amabilidad, todo lo que tú haces no sirve para nada. Porque yo seré un cristiano a la imagen del Dios al que yo por fe he aprendido a contemplar. ¿Cómo es Dios para ti? Que Dios en su paciencia, que Dios en su amor te muestre cómo es Él en realidad y que el Espíritu consiga que aquello a lo que tú contemplas sea lo que se reproduzca en tu corazón. Ese es mi deseo. Que Dios os bendiga, hermanos. Que Cristo vea en nosotros personas que se le parecen. Amén. Thank you.